Hola, bienvenidos a otro video de Guía de Turistas México. Esta vez hablaremos de la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla, oficialmente llamada Heroica Puebla de Zaragoza, es el núcleo de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, la cuarta zona metropolitana más poblada de México. Puebla es cabecera del municipio del mismo nombre y capital del estado homónimo. La ciudad también es conocida como Puebla de los Ángeles, ya que cuenta la leyenda que fue exactamente trazada por ángeles, por lo cual también se le denomina como la Angelópolis. Se localiza en el altiplano central de México en la parte centro-oeste del estado, en la zona geográfica conocida como el Valle de Puebla. La ciudad de Puebla cuenta con una población de 1.542.232 habitantes, pero su zona metropolitana tiene 3.199.530 habitantes. La ciudad tiene un índice de desarrollo humano de 0.814, considerado muy alto. La ciudad fue fundada el 16 de abril de 1531 como Puebla de los Ángeles y construida de acuerdo con los planes del obispo Julián Garcés y está estratégicamente localizada entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. La ciudad alberga algunas de las muestras más importantes de arquitectura civil y colonial, que abarcan épocas desde el Renacimiento hasta el Barroco neoclásico, y su centro histórico alberga mucha arquitectura colonial española, francesa y barroca. A continuación veremos los principales atractivos turísticos de Puebla. Comenzamos. Todo el centro histórico de Puebla es digno de visitar, con sus 2.619 monumentos históricos registrados, pero solo hablaremos de los más importantes. La Catedral Basílica de Puebla, como se conoce a la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de acuerdo a su advocación mariana, es la sede episcopal de la Arquidiócesis de Puebla. Fue el primer templo suntuoso que bajo buenos diseños se hizo en América. Consagrada en 1649, fue anterior a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que se consagró en 1653. La actual catedral de estilo herreriano fue construida entre los siglos XVI y XVII y sustituyó a la anterior que existió en lo que hoy es el atrio. Su construcción empezó en 1575 y fue consagrada por el obispo Juan de Palafox y Mendoza el 18 de abril de 1649 sin haber sido totalmente terminada. La catedral es considerada como uno de los museos más importantes de arte novohispano y posterior por los tesoros que alberga. A lo largo de los siglos se ha enriquecido en obras de pintura, escultura, orfebrería y carpintería de gran calidad artística, así como sus decorados, las grandes puertas entableradas, cancelería y los tesoros de la sacristía que resguardan los ricos ornamentos sacerdotales bordados con hilo de oro y plata, vasos sagrados, cálices, copones, relicarios y cruces bañados en oro de incrustaciones de joyas y diamantes. Su archivo histórico posee documentos que datan de la fundación de la ciudad y muchos aún no han sido clasificados. Palacio Municipal. El Palacio Municipal de Puebla es la sede del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla y está ubicado frente a la Plaza Mayor del Centro Histórico. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1987. El edificio es de estilo isabelino con influencias del neoclásico y del Renacimiento italiano, según el proyecto del arquitecto inglés Charles Hall. La sede del Poder Civil Municipal se estableció en el mismo lugar desde 1536 como parte del proceso fundacional de la ciudad. El 5 de enero de 1901, antes de que se concluyera la obra, durante una visita del general Porfirio Díaz, presidente de la República, se le invitó a preinaugurar el edificio, aún sin la fachada completa. La obra casi concluida fue entregada por su autor el 1 de junio de 1903. La inauguración oficial tuvo lugar en noviembre de 1906.
Templo de Santo Domingo y Capilla del Rosario. El Templo y Convento de Santo Domingo de Guzmán es un edificio con portada en cantera gris de estilo purista. El templo se comenzó a construir en 1571 para terminarse en 1611, pero sin concluirse la torre y la cúpula. El templo se comunica a un costado con la Capilla de la Virgen del Rosario, que fue inaugurada en 1690. Esta obra es cumbre del barroco novohispano. Fue calificada en su época como la Casa de Oro, así como la octava maravilla del mundo. Es considerada una de las mayores realizaciones artístico-religiosas de México. La Biblioteca Palafoxiana, este recinto bibliográfico, fue fundado por el obispo Juan de Palafox y Mendoza en 1646. El obispo donó esta biblioteca personal, compuesta de 5.000 volúmenes, al Seminario de San Juan, pero instruyó que además del clero podía ser consultada por todos aquellos que quisieran estudiar, pues su principal condición fue que estuviera abierta al público y no solo a eclesiásticos y seminaristas, por lo que fue la primera biblioteca pública de América. El Templo y Exconvento de San Francisco. Este fue el primer convento establecido en la ciudad de Puebla. Los monjes franciscanos establecieron su convento definitivo en 1535, a la vera del Camino Real a Veracruz, a la orilla del río que se llamaría de San Francisco. Fray Toribio de Benavente, quien había intervenido en la fundación de la ciudad, colocó la primera piedra del templo franciscano. La Casa de los Muñecos. Este es un inmueble histórico, considerado uno de los más notables ejemplos de la arquitectura civil de la Puebla del siglo XVIII. Actualmente es sede del Museo Universitario de la UAP. Este nombre se debe a la fachada de la casa, una de las más admiradas entre las casas barrocas de Puebla. El conjunto es un extraordinario ejemplo de fachada barroca poblana. En la base, lambrín de cantera gris. Sobre este, un tapetillo formado por ladrillos de arcilla roja y azulejos. Y lo más llamativo, formados con mosaico de azulejo, 16 figuras antropomorfas presentadas en un momento que detiene sus movimientos. La tradición popular menciona que Agustín de Obando, con las muecas de los muñecos, se mofó de los regidores que se opusieron a que su casa tuviera más altura que la casa de gobierno. Casa de Alfeñique. El Museo Regional Casa de Alfeñique es un museo fundado en 1926. Se caracteriza por el estilo barroco de su arquitectura y es considerado el primer museo de la ciudad. De acuerdo a la leyenda popular, el inmueble fue construido como un regalo de bodas para una novia que había pedido una casa de alfeñique, un tipo de caramelo procedente de España, común en México durante la época colonial. La construcción data del siglo XVIII y es obra de Antonio de Santamaría Inchaurregui, quien usó argamasa, petatillo y mayólica.
A la casa se le conoce con ese nombre desde 1790. En 1926 se instala ahí el Museo Regional. En sus 3 niveles, el museo resguarda obras de arte y objetos representativos de la historia de Puebla a lo largo de su historia. Además de las salas dedicadas a exponer su colección permanente, también tiene espacios para exposiciones temporales, una pinacoteca y un área para presentaciones y conferencias. Casa de los Hermanos Cerdán. Es la sede del Museo de la Revolución Mexicana. Reúne material y colecciones relativos a la vida cotidiana y la gesta heroica de la familia Cerdán Alatriste, de la que formaron parte los hermanos Carmen, Máximo y Aquiles, siendo este último un precursor de ese movimiento social de 1910. El museo se inauguró el 18 de noviembre de 1960, con ocasión de los festejos de los 50 años del inicio de la gesta. La casa se construyó en el siglo XVII, pero mantiene la decoración de fines del siglo XIX. El 19 de noviembre, en ese lugar la familia Cerdán Alatriste se une al movimiento antirreeleccionista encabezado por Francisco I. Madero, quien convocó al alzamiento armado en contra de Porfirio Díaz. Al mando de Aquiles Cerdán, sucedió el primer levantamiento armado de la Revolución Mexicana, al expedir la policía una orden de cateo a la casa de los Cerdán. En cuanto inició el cateo empezó una balacera, de la cual da muestras todavía la fachada de la casa. Ahí murieron Máximo Cerdán y varios seguidores del movimiento revolucionario. Aquiles Cerdán se ocultó en un hoyo de la casa durante 14 horas hasta las 2 de la madrugada del día 19 de noviembre, cuando salió de su escondite y fue asesinado. El Museo Amparo es un espacio cultural contemporáneo creado en memoria de Amparo Rugarcía de Espinosa, esposa del banquero y filántropo mexicano Manuel Espinosa Iglesias, a través de la Fundación Amparo, por iniciativa de su hija Ángeles Espinosa Iglesias. Su finalidad es difundir la cultura a través de todas sus formas: las artes plásticas, la música, el cine, la literatura y la danza. El 28 de febrero de 1991 el Museo Amparo abrió por primera vez sus puertas. Desde entonces exhibe gran parte de su colección de arte prehispánico y arte virreinal y del siglo XIX, ofreciendo a la par una amplia agenda de exposiciones temporales, nacionales e internacionales, sumando a estas diversidad de actividades lúdicas, creativas, educativas y de investigación. El edificio donde está el Museo Amparo ha sido testigo prácticamente de toda la historia de la ciudad de Puebla. En 1531, el ayuntamiento edificó el primer hospital de la ciudad, el cual llevaría el nombre de Hospital de San Juan de Letrán, mejor conocido como el Hospitalito. Cuentan los archivos que en su construcción colaboraron el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, y el rey Carlos I de España, además de todos los fieles de la ciudad. La Casa del Mendrugo es un inmueble histórico que data de los orígenes de la ciudad de Puebla. La Casa del Mendrugo fue edificada por los sacerdotes jesuitas, con los mendrugos o limosnas que recibía la orden de los feligreses de la ciudad. De ahí su singular nombre. Esta casa se encuentra próxima a la catedral.
La casa es sede del Museo Casa del Mendrugo, fundado el 19 de marzo de 2013. La Fundación Casa del Mendrugo es una asociación mexicana, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad que custodia, conserva, investiga, difunde y expone testimonios materiales e intelectuales de la memoria de México para la educación, el desarrollo social y el deleite del público. El Parián. El Parián es el mercado de artesanías más famoso de la ciudad de Puebla. Es considerado el segundo destino favorito de los turistas después de la catedral. Actualmente tiene 112 locales decorados con ladrillos y azulejos de Talavera y se pueden encontrar todo tipo de artesanías tradicionales de la región. Tiene un horario de lunes a domingo de 10 a.m. a 8 p.m. Otra de las atracciones del Parián son los caricaturistas, que mediante una foto o en persona y al momento, crean una caricatura a lápiz, en distintos tamaños y a un precio bastante accesible. En las cercanías se pueden encontrar otros servicios para complementar la visita, tales como restaurantes, en donde se pueden consumir platillos de la gastronomía poblana, como las típicas semitas y chalupas poblanas, además de cafeterías, entre otros. Callejón de los Sapos. Es una calle donde se establece un tianguis de antigüedades, artesanías, objetos de arte y numismática. Es un paseo tradicional cuando se visita la capital poblana, ya que las antiguas casonas tienen pintorescas fachadas. Los viernes y sábados por la noche la plazuela se llena de música que se puede disfrutar en algún bar o café. Se dice que en tiempos coloniales las aguas del río San Francisco se desbordaban con frecuencia inundando el callejón, lo que hizo que el agua estancada y las actividades que en ella se realizaban atrajeran a una gran cantidad de sapos, hecho que dio origen al nombre actual de la calzada. Los fuertes de Loreto y Guadalupe. Los fuertes de Loreto y Guadalupe son unas antiguas edificaciones militares que se encuentran en la ciudad de Puebla. Originalmente se trataba de capillas construidas en lo alto del cerro Acuellametepec, que fueron reconstituidas a principios del siglo XIX como fortificaciones con finalidades militares. Sirvieron como escenario principal tanto en la batalla como en el sitio de Puebla, durante la Segunda Intervención Francesa en México. Declarados como Patrimonio Histórico de México, actualmente albergan museos de sitio. Museo de los Ferrocarriles Mexicanos. Este museo abrió sus puertas el 5 de mayo de 1988, en los edificios que pertenecieron a las estaciones del Ferrocarril Mexicano y el Ferrocarril del Sur. El museo se dedica al rescate, conservación, estudio y difusión de la historia, la tecnología y la cultura ferrocarrileras.
Al internarse en sus extensas instalaciones, los visitantes pueden admirar la belleza y majestuosidad de las locomotoras de vapor, eléctricas y diésel eléctricas, los carros de carga y coches de pasajeros de distintas clases, épocas y lugares, así como el equipo y herramientas empleadas en las diferentes ramas del trabajo ferroviario. Cholula. En este pueblo mágico los dos grandes símbolos de ambas culturas conviven a pocos metros, la Gran Pirámide y el exconvento franciscano de San Gabriel, uno de los más antiguos conventos de América. La enorme Plaza de la Concordia es el centro de San Pedro Cholula. En sus larguísimos portales, visitantes y cholultecas pueden disfrutar de un café o platillos típicos de la región con una vista privilegiada, la Gran Pirámide. La zona arqueológica de Cholula es un sitio histórico localizado 7 kilómetros al oeste de Puebla. Se trata de uno de los asentamientos más antiguos de México. La Gran Pirámide de la que solo quedan vestigios es el templo de Tlaloc, dios de la lluvia. El basamento piramidal fue construido en distintas fases, dedicado a esa divinidad prehispánica y cuyo culto fue uno de los más importantes en toda el área mesoamericana. Es la pirámides más voluminosas del mundo. Museo Internacional del Barroco. El Museo Internacional del Barroco es un museo de arte barroco diseñado por el arquitecto japonés Toyo Ito. Fue inaugurado el 4 de febrero del 2016. Posee exposiciones permanentes de diversas expresiones del arte barroco repartidas en varias salas. Una de ellas representa la Capilla Sistina, y para presentarla, dentro de la sala hay una cúpula y 3 pantallas. En ella se puede observar la capilla por medio de un video mapping. Angelópolis. Angelópolis es una zona o distrito financiero, residencial, comercial y de negocios ubicada entre los municipios de Puebla de Zaragoza y San Andrés Cholula. Cuenta con universidades privadas, colegios privados, fraccionamientos y desarrollos residenciales opulentos que, desgraciadamente, contrastan con la pobreza de algunas colonias y pueblos inmersos en la zona. Destacan los modernos rascacielos, opulentos residenciales, centros culturales, parques, centros comerciales, hospitales, centros de servicios y de atracción turística. Uno de ellos es la conocida como Estrella de Puebla o Rueda de la Fortuna. Fue inaugurada en el año 2013. Forma parte de un complejo en la zona que incluye al Parque Lineal, el Jardín del Arte, el Ecoparque Metropolitano, el Paseo del Río Atoyac, así como el Museo Internacional del Barroco. Esta imponente rueda tiene una altura de 78 metros. Sus cabinas están diseñadas para 8 pasajeros y posee el récord Guinness de la rueda de observación portátil más grande del mundo. Ecoparque Metropolitano. El Ecoparque Metropolitano es una propuesta de recreación ecológica y turística. Sus senderos y paisajes cambiantes hacen que recorrerlo sea una gran experiencia para el visitante. Es ideal para transitarlo en bicicleta, pero también se disfrutan las caminatas.
La amplitud de los senderos y espacios es tal que se puede disfrutar plenamente de la naturaleza, el silencio y las instalaciones sin sentirse incómodo por la cercanía de los demás visitantes. African Safari. Este parque zoológico, que data de los años 1970, fue un concepto innovador para su tiempo y continúa siéndolo, ya que los animales están en libertad y es el turista quien va en sus propios vehículos o en autobuses del parque. Está a unos pocos kilómetros de la ciudad de Puebla. Tiene precios accesibles para disfrutar como si en un safari africano te encontraras. Hasta aquí este video. Puebla y su zona metropolitana cuentan con muchas más atracciones que esperan al turista. Estas han sido solo las más relevantes para hacer despertar el deseo de visitar la imponente ciudad de Puebla. Gracias por ver el video, suscríbanse, comenten, regálenos un like y nos vemos en el próximo video.